Bueno, continuando con las clases de teoría, hoy vamos a ver la nivelación trigonométrica. Habíamos visto anteriormente, en las últimas clases, las nivelaciones geométricas, tanto la simple como la compuesta. Hoy vamos a entrar entonces en la parte de nivelación trigonométrica y algunas de sus variantes o algunos de sus casos particulares. Así que voy a empezar por presentar. Bueno, espero que ya lo estén viendo. Entonces, nivelación trigonométrica, o también la van a encontrar como taquimetría con visual inclinada. Recuerden que ya nosotros en la parte de nivelación hablábamos de taquimetría para conocer las distancias que había desde el punto de estación donde teníamos el nivel y la mira, haciendo la relación entre los hilos superiores e inferiores del retículo y multiplicado por la constante del equipo, que por lo general, y en todos los que hay en la facultad, es de 100. Eso nos daba la distancia sacada por taquimetría. En este caso, lo que vamos a tener es una taquimetría, pero con visual inclinada. Bien, siempre manteniéndonos dentro de los límites del campo topográfico altimétrico, y a fin de despreciar los efectos de curvatura y refracción al considerar la Tierra como plana, podemos definir la nivelación trigonométrica como aquella que utiliza ángulos verticales para la determinación del desnivel entre dos puntos. O sea, no ya una visual horizontal, como era en el caso de nivelación geométrica, sino haciendo uso del teodolito, usamos la capacidad que tenemos con el teodolito de medir ángulos verticales. Este tipo de nivelación es útil cuando nosotros necesitamos conocer el desnivel entre puntos que se encuentran, por ejemplo, a una diferencia de altura bastante considerable. O también cuando el terreno que queremos nivelar o que queremos conocer el desnivel entre los puntos ofrece dificultades para su recorrido. Por ejemplo, si tenemos cursos de agua, dificultades de vegetación, en fin, cualquier tipo de dificultades que haga que la nivelación geométrica sea muy dificultosa o bien que nos lleve mucho tiempo. Por ejemplo, si nosotros necesitamos conocer una diferencia de altura entre dos puntos que se encuentran más o menos a 200 metros de desnivel, bueno, en una nivelación geométrica, teniendo en cuenta que las miras no tienen más de 4 o 5 metros, lo que va a pasar es que vamos a necesitar hacer, calculen ustedes ya ahí, cerca de 40 estaciones por lo menos, o sea, 40 puntos de enlace por consiguiente, lo cual nos llevaría muchísimo tiempo que podemos ahorrarnos haciendo este otro tipo de nivelación. Entonces, veamos un poco. Aquí tenemos entonces nuestro teodolito, un punto A y un punto B, del cual queremos conocer el desnivel. Tenemos la superficie de referencia o el plano de comparación. Tenemos la cota del punto A, la cota del punto B. Tenemos el teodolito estacionado sobre el punto A. Podemos medir la altura del instrumento, que es la altura que hay desde el punto A donde está estacionado el teodolito, del cual también nosotros podemos conocer la cota. Puede ser un punto de cota conocida o no. Simplemente podemos querer saber el desnivel entre los dos puntos, entonces no necesitamos cota. O bien podemos querer conocer la cota de este punto, entonces sí tenemos que tener la cota del punto donde estamos estacionados. La altura del instrumento entonces se mide con una cinta desde el punto de estación
hasta el eje secundario del teodolito. Normalmente están marcados el eje secundario, recuerden que es alrededor del cual rota el anteojo. Entonces, si nosotros sobre el punto B colocamos una mira, como estamos viendo acá, vamos a tener lo siguiente, que vamos a poder tomar una lectura, que es esta LM de esa mira. Vamos a medir un ángulo cenital, que es este ángulo Φ que está acá. Recuerden que para la medición de ángulos verticales, vimos en la clase anterior, el cenit, si el cero está en el cenit, esto que estamos midiendo acá es el ángulo cenital. Por lo tanto, el ángulo que forma la horizontal con el eje de colimación es el ángulo de altura, es decir, el ángulo que forma con la horizontal. Bien, teniendo todos estos datos, podemos ver que este valor delta prima que está acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, el delta prima es igual, a D, al valor de D por la tangente del ángulo alfa. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la altura del instrumento acá más este valor delta prima va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el desnivel que estamos queriendo averiguar, el delta AB, más la lectura que tenemos sobre la mira. Por lo tanto, el desnivel, reemplazando, vamos a tener que es igual a D por la tangente de alfa más la altura del instrumento menos la lectura en la mira. O también podemos decir que es igual a D por la cotangente del ángulo cenital más la altura del instrumento menos la lectura en la mira. Si no queremos calcular este ángulo alfa, a pesar de que es 90 menos el ángulo de altura y queremos manejarnos directamente con el ángulo que leemos, bueno, en lugar de utilizar la tangente del ángulo alfa, utilizamos la cotangente del ángulo Φ, que es el ángulo cenital. Bien. Tenemos un inconveniente acá en este cálculo que ustedes ya se habrán dado cuenta, que es que esta distancia, si nosotros estamos diciendo que este tipo de nivelación la utilizamos para terrenos muy dificultosos o bien cuando hay muchas diferencias de altura, esta distancia que estamos viendo acá es una distancia horizontal, es decir, es la distancia, la proyección de los puntos a la horizontal del equipo. Por lo tanto, ya estamos viendo que este valor de nosotros vamos a tener que ver cómo lo podemos calcular. Bien, pero esta sería la regla general de la nivelación trigonométrica. Entonces, acá tenemos las denominaciones de todo lo que habíamos visto, el delta AB, el desnivel entre A y B, D es la distancia horizontal, alfa es el ángulo vertical de elevación, Φ es el ángulo cenital, HI es la altura del instrumento y HS es la altura de la señal o la lectura en la mira, como habíamos puesto ahí, LM. Entonces, el ángulo vertical, recuerden que lo medimos con teodolito teniendo la precaución de eliminar la influencia del error de cenit. Para eso tenemos que leer con el círculo a la derecha, con el círculo a la izquierda y sacar la lectura verdadera. Eso ya habíamos visto anteriormente. Ahora, veamos cómo calculamos esa distancia horizontal entre el punto A y B que les había dicho anteriormente, que es el dato que nos está faltando en la figura anterior, en el gráfico anterior que habíamos visto. Entonces, si miramos nosotros este otro croquisito, este gráfico acá, vemos que tenemos nuestro teodolito, como teníamos allá en el punto A, tenemos nuestra distancia D, y tenemos estamos colimando la mira, tenemos el hilo del retículo medio
el hilo superior y el hilo inferior. ¿Mm? Y acá vemos que habíamos dicho que D grande es igual a D, al valor de la hipotenusa, por el coseno del ángulo alfa. El coseno de este ángulo. Este ángulo lo podemos sacar, como ya hemos dicho, restando de 90 el ángulo cenital, que es seguramente el que nos va a ofrecer el equipo cuando leemos. Ahora, recuerden ustedes que D es igual a M por R. Este D, ¿por qué? Porque acuérdense que M, este valor M, que es la diferencia entre los hilos superior e inferior, era lo que usábamos como taquimetría para calcular la distancia. Estamos calculando esta distancia inclinada en este caso. Por R, que era la constante diastimométrica del aparato, que por lo general dijimos es igual a 100. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense una cosa. Nosotros acá estamos teniendo una visual inclinada, no una visual horizontal. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos tener acá para que este M sea realmente hilo superior menos hilo inferior, deberíamos tener, digamos, vamos a hacer la suposición de que tendríamos que tener una mira inclinada, de tal manera de que sea perpendicular al hilo medio. Esa mira inclinada, yo no se las dibujé para que no tengan, para que puedan ver bien el gráfico sin que se ensucie mucho, pero imagínense acá que tenemos, que nosotros inclinamos esta mira de manera tal de que nos quede perpendicular al hilo medio. Por lo tanto, ahí sí va a ser válido el hilo superior menos el hilo inferior. Ahora, esta mira inclinada con la mira vertical, ¿qué ángulo está formando? Está formando el mismo ángulo alfa. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que este valor M' que nosotros utilizamos acá para sacar esta distancia D, en realidad es igual a un valor M por el coseno de alfa. Entonces, finalmente, si nosotros reemplazamos, vamos a tener que la distancia D total que hay desde el equipo hasta el punto B va a ser igual a M, o sea, hilo superior menos hilo inferior, por R, constante diastimométrica, por el coseno de alfa, y por el coseno de alfa, es decir, nos va a quedar el coseno cuadrado del ángulo alfa. Y Z va a ser igual a D por el seno de alfa. O sea, el valor de Z es el valor que hay desde la horizontal del equipo hasta el hilo medio, medido. Entonces, ese valor va a ser igual a el valor D por el seno de alfa. Por lo tanto, si seguimos reemplazando, va a ser igual a D, recordamos que era M' por R por seno de alfa, y M' era M por coseno de alfa. Entonces nos va a quedar M por R por coseno de alfa por el seno de alfa. Pero nosotros por trigonometría sabemos que 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa es igual al seno de 2 alfa. Por lo tanto, si reemplazamos, nos va a quedar que Z, el valor de Z es igual a 1 medio por M, hilo superior menos hilo inferior, por R, constante diastimométrica, por el seno de 2 alfa. Y acá tenemos entonces los dos valores que necesitamos para nuestra nivelación trigonométrica. El valor de la distancia horizontal con esta fórmula y el valor de Z con esta otra fórmula. Sigamos entonces. Obtenidas las fórmulas para hallar la distancia D y la altura Z entre la visual horizontal del teodolito y la lectura en la mira, veremos algunos casos particulares de nivelación trigonométrica. Por ejemplo,
Vamos a ver, si el punto B se encuentra por encima del punto A, conocida la cota de A, donde estaciona el teodolito, la cota de B será, fíjense ustedes, la cota de B, en este caso, más la lectura de B, ¿a qué va a ser igual? A la cota de A. Voy a bajar un poquito para que ustedes puedan ver. Ahí está el plano de comparación. Entonces, cota de B, que es todo este valor, más la lectura de B, va a ser igual a la cota de A, más la altura del instrumento, más Z. Recuerden que Z era el valor que había desde la horizontal hasta la lectura del hilo medio. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual entonces la cota de B? Entonces, despejando de acá, la cota de B es igual a la cota de A más la altura del instrumento más Z menos la lectura de B. Ahora, si el punto B se encuentra por debajo del punto A, como pasa en esta figura, acá tenemos el punto A, el punto B se encuentra por debajo del punto A, fíjense, vamos a tener que la cota de B, que es este valor, más la lectura de B, que es este valor, más Z, que es este valor, es igual a ¿qué? A la cota de A más la altura del instrumento. Por lo tanto, la cota del punto B, que es la que queremos conocer por nuestra nivelación trigonométrica, va a ser igual a la cota de A más la altura del instrumento menos Z menos la lectura en B. Entonces, lo que vemos es que si el punto B es más alto que el punto A, el valor de Z se suma, y si es más bajo, el valor de Z se resta en esta fórmula general. Bueno, son casos particulares, no son los únicos, pero vamos a tomar estos como referencia. Siempre tenemos que, cuando queremos ver cómo tenemos que aplicar, bueno, es muy sencillo, nos hacemos un croquisito con nuestra situación de cómo están los puntos, y entonces podemos ver qué se resta y qué se suma en cada caso. Vamos a ver otro caso particular de nivelación trigonométrica, y que es la nivelación trigonométrica de un punto inaccesible, que se da, por ejemplo, cuando yo quiero conocer, vamos a decir, la altura de un pararrayos que se encuentra sobre un edificio. Quiero conocer la altura que tiene. Bueno, obviamente yo no puedo ponerle a alguien a que ponga una mira sobre el pararrayos. Por lo tanto, tengo que ver cómo puedo determinar la altura de ese punto que es inaccesible. Entonces, vamos a... Acá tienen toda una serie ustedes de definiciones de lo que vamos a ver, pero quiero mostrarles el gráfico para que podamos ver ahí y que ustedes puedan saber de qué estamos hablando. Bueno, veamos. Este es el punto P, digamos que acá estamos, este es el punto más alto del pararrayo, que queremos conocer su altura. Punto P, es este punto que está acá. Y nosotros lo que vamos a tener que hacer, este es nuestro terreno natural. Lo que vamos a tener que hacer nosotros es ubicar un teodolito en un punto A y otro teodolito en un punto B, a ambos lados del punto P, en lo posible a la misma distancia, o sea, a D sobre 2, si esto es D, trataremos de ubicar aproximadamente a D sobre 2 para que triangule bien. Y entonces vamos a ver cuáles son los datos que vamos a obtener de campo para poder hallar la cota de este punto
o la altura de este punto. En este caso, como tengo un plano de comparación, y tengo, vamos a suponer que conozco la cota del punto A, también por una nivelación simple puedo determinar la cota del punto B. O bien, por ahí no conozco la cota de A ni de B, pero conozco la cota de un tercer punto. Bueno, también por una nivelación simple o compuesta, de acuerdo al caso, voy a poder ponerle cota a este punto A y a este punto B, si a mí lo que me están pidiendo es la cota de este punto con respecto a un plano de comparación determinado. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo voy a sacar de campo? Con el teodolito que tengo estacionado en A, yo voy a tomar la lectura en el limbo horizontal que hay entre el punto P y la estación B. O sea, yo voy a tener que colimar el punto P y voy a tener que colimar el punto de estación B. Y por lo tanto, voy a sacar un ángulo horizontal. ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, lo voy a sacar como sacamos siempre nosotros los ángulos horizontales con el método de Bessel. Es decir, con el círculo a la izquierda y con el círculo a la derecha y calculando el alfa promedio. También voy a medir cuál es el ángulo vertical, o sea, el ángulo de altura que hay al punto P desde el punto A, desde la estación A, que va a ser este beta 1. O sea, voy a calcular este alfa 1 y este beta 1. También, ¿cómo voy a calcular esto? Bueno, leyendo en el limbo vertical con ambos círculos y calculando la lectura verdadera. Ya tengo entonces el ángulo horizontal calculado desde el punto A y el ángulo vertical calculado desde el punto B. Lo mismo voy a hacer desde la estación B. Es decir, voy a calcular el ángulo horizontal entre P y A y el ángulo vertical que hay desde la estación B al punto P, que va a ser este beta 2 y alfa 2 el ángulo horizontal. Este triángulo que se está formando acá yo estoy suponiendo que este punto P yo lo estoy proyectando sobre un plano horizontal a cada uno de estos equipos. Yo acá lo unifiqué en el gráfico porque si no se ensucia mucho el gráfico, pero este punto P lo proyecto hasta que llego a la horizontal de este equipo y lo proyecto hasta que llego a la horizontal de este equipo. Es decir, hasta acá y hasta acá. Bien, entonces este triángulo es un triángulo que está en el mismo plano que están los equipos de los cuales yo estoy tomando los datos, ¿no? Porque recuerden que cuando yo tomo ángulos horizontales, no importa a qué altura estén los puntos entre los cuales tomo el ángulo, sino que es la proyección de los puntos sobre un plano horizontal. Eso vimos cuando se vio método de Bessel. Bien, ¿qué otra cosa calculo, saco de campo? ¿Qué otro dato saco de campo? ¿Qué otro dato calculo en el campo? Bueno, mido la altura del aparato en A. Esto lo hago con una cinta, recuerden que ya lo vimos antes, desde el punto de estación hasta el eje secundario del equipo, donde rota el anteojo. Y también calculo la altura B de la misma manera en el punto B. Y con esto tengo todos los datos que yo puedo sacar en el campo. Me falta uno, que es la distancia D, que también la puedo sacar porque puedo medir con cinta la distancia que hay entre A y B. Normalmente se hace una medición de A hacia B y otra de B hacia A para estar seguro de que la medición está bien hecha. Y si estamos más o menos próximos, con muy poco error, bueno, se promedian las dos mediciones. Si nos da un error muy grosero, tenemos que volver a medir. Entonces, esta distancia D también la podemos calcular en el campo. Entonces, acá están todos los datos obtenidos de campo, que son alfa 1, acá hay un error, es alfa 2, beta 1, beta 2, D, la altura en A del instrumento, la altura en B del instrumento, la cota de B
y la cota de A conocida u otro punto de cota conocida, como les dije anteriormente. Bueno, teniendo todos esos datos de campo, ¿cómo vamos entonces a proceder? Bueno, por ángulos interiores de un triángulo podemos calcular este alfa 3, porque tenemos alfa 1 y alfa 2 y sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, por lo tanto, alfa 3 va a ser 180 menos alfa 1 menos alfa 2, que es lo que tienen escrito aquí abajo. Y por otra parte, por el teorema del seno, sabemos que el seno de un ángulo es al lado opuesto, como el seno del otro ángulo es al otro lado opuesto, y como el seno del otro ángulo es al otro lado opuesto. Y entonces podemos decir, acá está la relación esa, seno de alfa 1 es ACB, como seno de alfa 2 es AC, volvemos al gráfico para que lo vean. Y recuerden que esta distancia, si bien se está viendo inclinada acá, es una distancia horizontal, es la distancia D que hay entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, es alfa 3 sobre D. Por lo tanto, nosotros con esas relaciones podemos calcular el valor de este segmento AC y de este segmento CB. De estas relaciones, entonces, calculamos CB y AC. Y si tenemos CB y AC, acá tenemos 90 grados, porque recuerden que habíamos dicho que esta es la proyección del punto P sobre la horizontal. Por lo tanto, tenemos 90 grados. Y acá también tenemos 90 grados. Por lo tanto, podemos decir que la tangente de beta 1 es igual a este valor P sub A, dividido este valor que es AC, que lo acabamos de calcular. Y la tangente de beta 2 va a ser igual a P sub B sobre este valor que también lo acabamos de calcular, que es CB, el segmento CB. Acá tenemos entonces, tangente de beta 1 es P sub A dividido AC, por lo tanto P sub A va a ser igual a AC por la tangente de beta 1, y la tangente de beta 2 es igual a P sub B dividido el segmento CB, y por lo tanto P sub B va a ser igual al segmento CB por la tangente de beta 2. Todo esto ya son datos que nosotros tenemos, por lo tanto hemos calculado el valor que hay desde el punto P a su proyección horizontal a la estación A y desde el punto P a su proyección horizontal en la estación B. Y entonces ya estamos en condiciones de calcular la cota de P, porque fíjense, ya tenemos todos los valores. Tengo la cota de A, conocida o calculada a través de una nivelación geométrica, más la altura del instrumento, más P sub A, tengo la cota del punto P. Y por este lado, tengo la cota de B, más la altura del instrumento en B, más P sub B, también me tiene que dar la cota del punto P. O sea, esto es una suerte de verificación. Calculo de un lado y calculo del otro, de manera tal de poder comparar los resultados. Esto me tiene que dar entonces, acá, donde están calculadas las cotas. Un segundito que se me fue esto. Bien. La cota de P, entonces, es lo que dijimos, calculado desde los dos lugares. Entonces debemos verificar que la cota del punto inaccesible sea la misma calculando desde la estación A o la estación B, o bien tenemos que ver que esa diferencia sea una diferencia que esté de acorde a nuestra tolerancia. O sea, que esté por debajo de la tolerancia establecida, según el caso. Bien, y por último, vamos a ver otro tipo de nivelación trigonométrica, que en este caso lo hacemos con una estación total, pero no deja de ser una nivelación trigonométrica, que es el caso donde nosotros queremos conocer también la cota de un punto
inaccesible o poco accesible, pero que en este caso tenemos la posibilidad de conocer un prisma por debajo del punto que queremos establecer su cota o su altura. Como está acá, por ejemplo. Queremos establecer la altura de este punto remoto, pero nosotros tenemos la posibilidad de colocarnos con un prisma bien debajo de ese punto, exactamente en la misma línea. Cosa que no podíamos en la nivelación anterior que vimos. ¿Por qué? Porque el pararrayo está sobre un edificio, por lo tanto nosotros no podemos ponernos, con el prisma no podemos ponernos, vamos a estar adentro del edificio y no se va a ver. Entonces, este es un caso más. Para ello utilizamos la estación total y utilizamos una función que tiene la estación total que se llama función REM, por sus siglas en inglés, Remote Elevation Measuring. Y en español es medición de elevación remota. Entonces, lo que hacemos es, como vemos en la figura, nos estacionamos con la estación total en un punto. Acá no hace falta que sea un punto determinado, un punto fijo, puede ser un punto cualquiera. Debajo del punto remoto del cual queremos conocer su altura, colocamos un prisma. Y la estación va a hacer este cálculo después que ustedes hagan unas operaciones que se indican un poquito más adelante. Va a calcular la altura que hay entre el punto remoto y el punto donde está el bastón apoyado de la siguiente manera. Como la estación va a calcular automáticamente, puede calcular el ángulo cenital y por lo tanto también el ángulo de altura, lo que va a hacer la estación es que va a calcular este valor, el valor que hay desde la horizontal hasta el punto remoto, que va a ser igual a HD por la tangente de 90 menos este ángulo phi, o sea, la tangente del ángulo de altura. A 90 le resta el ángulo cenital, menos la altura del prisma y más este valor HT, que es el valor, la altura verdadera que tiene el prisma, perdón. BD es la altura que hay desde el prisma hasta la horizontal del equipo. Más HT, que es la altura sí ya que tiene el prisma que está apoyado en el bastón sobre el terreno. Entonces, la operación que ustedes después van a ver en la práctica cuando haya oportunidad de manejar el equipo es establecernos en la función REM, colimar el prisma, colimamos el prisma, apretamos la tecla de medición, la que impacta el rayo, que va a impactar en el prisma, y le damos Enter para que el equipo sepa de que ese es el valor que tiene que medir. Entonces el equipo ya va a medir todos estos valores, va a medir este ángulo. Como está en función REM, ya sabe qué funciones tiene que sacar, qué medidas tiene que sacar. Va a sacar este ángulo, va a sacar esta distancia horizontal, va a sacar esta distancia vertical, va a calcular esta otra distancia, y como también nosotros le hemos introducido la altura del prisma, bueno, el equipo va a tener todos los datos como para calcular cuál es la altura del punto remoto. Una vez que yo le di Enter a mi equipo, todo lo que voy a tener que hacer para conocer la altura del punto remoto es soltar el anteojo y apuntar al punto remoto que quiero conocer la altura, y en el display me va a aparecer automáticamente cuál es la altura que hay desde el punto hasta el punto en la tierra donde está apoyado el bastón. Bueno, es otro tipo de nivelación trigonométrica. Obviamente es muy sencillo hacer esta operación, o sea, cuando nosotros tenemos la posibilidad siempre de poner un prisma debajo del punto del cual queremos conocer la altura, bueno, es la forma más fácil de hallar esa altura, así que siempre vamos a aprovechar esta posibilidad. Así que bien, esta es la clase de nivelación trigonométrica.
Así que me despido aquí, hasta la próxima. Dejo de compartir esto y voy a cerrar la grabación.